Muy buenos días, mi nombre es Carlos Mario Valencia, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Este es un video que hago para el curso de Sanidad Agroforestal en su fase 3, que es la caracterización y análisis. Eh, en esta fase, cada uno de los integrantes del equipo tenía que escoger una especie para poder hacer esta caracterización. En mi caso, elegí la Tectona grandis. Eh, Como les vengo diciendo, la elegí porque es una de las maderas más codiciadas a nivel mundial. Además de que es una madera altamente resistente. Existen mitos de que hay gente que la trabaja y dice que es hasta duro clavar, valga la redundancia, un clavo en esta madera. Además, resiste la abrasión de productos químicos, no se degrada fácilmente, resiste el ataque de insectos, entre comillas pongo ese ataque de insectos porque tiene que ir supeditado a determinados tratamientos y determinadas prácticas con este árbol cuando está en cultivo. También tiene una gran estabilidad dimensional que la hace altamente trabajable. Hay más de 27 millones de hectáreas sembradas a nivel mundial, de las cuales es un excelente compañero para arreglos agroforestales y usualmente está sembrado con cultivos de cacao y café. Adicionalmente, es una especie que germina muy fácilmente. Su etapa más crítica está en vivero, que es donde de pronto tiene el mayor ataque e incidencia de plagas. Esta especie es muy especial porque no compite con la flora silvestre del lugar. Esto quiere decir que pues no se va a regar como la acacia negra, que la acacia negra, si usted tiene una excelente madera, pero si usted siembra una hectárea de acacia, ya se ha regado en tres. No pasa lo mismo con la teca. Vamos a continuación a ver algunos agentes benéficos para este cultivo. Entre los mamíferos tenemos el ratón de campo. De pronto ustedes se van a sorprender porque en sus mentes tienen de pronto a la rata gris, el Ratus norbergicus que habita con nosotros aquí en la ciudad, o la rata negra que también habita con nosotros en la ciudad, que es el Ratus ratus. Lo que pasa es que especies que están fuera de su hábitat se convierten obviamente en plagas. Entonces, por ejemplo, en el caso del ratón de campo, que es una de las 60 especies de ratas que hay, son altamente benéficos. ¿Por qué? Porque dispersan semillas. Además, las galerías que hacen cuando ejecutan los nidos en la tierra, entonces ayuda a airearla. Y esto es muy benéfico. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, la arteca necesita más o menos de 3, 4, 5 meses de sequía total para poder tener un crecimiento óptimo. Entonces, por ejemplo, si no tiene estas galerías, ustedes saben que cuando el suelo se seca, pues se vuelve extremadamente duro, parece cemento. Entonces, la idea es que este animalito se convierta en un baluarte bastante interesante para ayudar a airear los suelos. Otro mamífero bien interesante es el murciélago perro, que es el Epitheticus fucus. Este murciélago es bastante interesante porque se encuentra mucho en zonas cafeteras o cacaoteras y puede comer hasta el doble de su peso en insectos en una noche, cada murciélago. Entonces se convierte en un interesante controlador biológico para que nos ayude a disminuir la compra de agrotóxicos. Entre las aves tenemos la suelda crestinegra, que es este animalito amarillo que ustedes están viendo acá, es este. Esta es una ave omnívora, se alimenta desde semillas hasta insectos. Si tiene, si tiene cualquier insecto, lo busca por entre las hojas y es un comedor muy ávido. Y también es un gran dispersor de semillas. Aunque la semilla no nos interesa esta ave tanto para que disperse las semillas de la teca, sino que nos interesa para que consuma los insectos, se deslice dentro del follaje, porque ustedes pues conocen, y si no conocen, el árbol de teca tiene un follaje bastante grande, unas hojas bastante grandes.
Entonces, pues necesitamos aves que busquen milimétricamente dentro de las hojas de insectos para que las puedan comer. Entonces, este es el caso de la suelda crestinegra. También tenemos el copetón común, que es también muy visto en zonas cafeteras y cacaoteras. También es una ave omnívora y pues nuestro mayor interés para la teca, en este caso, es que consuma los insectos. Entre los insectos, aunque no son silvestres en las zonas donde nosotros vamos a sembrar la teca aquí en Colombia, son asilvestrados. Entonces, ¿qué es un insecto asilvestrado? Es un insecto que viene de otras partes, en este caso la mariquita de 7 puntos viene de Europa y la crisopa viene del continente asiático. Pero entonces ya por un proceso de liberación que llevamos haciendo hace varios años, entonces ya estas especies se asilvestraron. En el caso de la mariquita de 7 puntos, pues hay muchas variedades. Eh, este animal nos ayuda desde la etapa larvaria hasta la etapa adulta, comiendo usualmente áfidos. O sea, es un comedor de áfidos demasiado ávido. Caso contrario ocurre con la crisopa, que en su etapa larvaria es muy ávida, comiendo también principalmente áfidos que los come con gran potencia, pero en su etapa adulta, este animal usualmente se alimenta de néctar de las flores, pero las hembras tienen una capacidad de oposición muy grande, entonces ponen demasiados huevos y esto nos puede garantizar generaciones bastante crecidas de este tipo de insectos. Entonces, pues ya ustedes usualmente en el campo, como les dije, aunque ya no, esta especie no es oriunda de Colombia, estas especies no son oriundas de Colombia, pero ya se han asilvestrado, usted ya los puede ver usualmente hasta incluso en las ciudades. En agentes benéficos también tenemos los hongos, en este caso las micorrizas arbusculares, que son una de las más benéficas de estas especies. Voy a mostrar dos que son las más conocidas aquí por los agrónomos, que son la Enterospora colombiana, que pues como ustedes saben es un hongo que pues infecta las raíces. Aquí forman nódulos que ofrecen una gran protección biológica y adicional a esto nutren la planta. Adicional a esto sirven como biocontroladores. Pues los árboles que son colonizados por este hongo se vuelven mucho más tolerantes a los patógenos. Y adicional a eso, pero aún no está demostrado, eh, las plantas que están inmersas con este tipo de hongos tienen un crecimiento a un mayor ritmo, pero aunque se sospecha, todavía no está comprobado que la micorriza arbuscular, en este caso la Enterospora colombiana, eh, tenga que ver con ese crecimiento acelerado, aunque se ha visto en experimentos que se han realizado que ese crecimiento se da en presencia de esta micorriza. Igualmente ocurre con el Lomus maniotis. Este es otro hongo que es una micorriza arbuscular que tiene unas propiedades muy similares a la anterior. Recuerden que sirve para ayudar a la nutrición de la planta y adicional a esto sirve como biocontrolador. Entonces, pues, que le sirve al árbol en este caso para liberarla del ataque de numerosos patógenos, principalmente microorganismos. Entre las bacterias tenemos una pseudomona, la Burkholderia tropica. Cuando en seres humanos hablamos de pseudomonas es el acabose, porque para los seres humanos las pseudomonas son bacterias bastante agresivas que atacan nuestro cuerpo. Pero la Burkholderia trópica en este caso, en el árbol de teca o en las plantas ayuda a fijar nitrógeno, ¿sí? Además que esta bacteria
produce componentes antimicrobiales, como son sideróforos, antibióticos y enzimas extracelulares. Este conjunto produce la quitinasa y el betocaroteno 1,3-gluconasa, los cuales son antimicrobiales totalmente comprobados. Entonces, mire que, por ejemplo, esta pseudomona, que para el ser humano, como ya les dije, es algo catastrófico, miren que para una planta, en este caso el árbol de teca, es un aliado totalmente estratégico. Cuando hablamos de virus, siempre pues lo asociamos con muerte, pues, y más ahora con el caso del coronavirus, siempre lo asociaremos con muerte, con destrucción, con que va a acabar con todo ser vivo que se encuentra. Pero en este caso, aunque es un agente nocivo, porque en este caso estamos hablando de los baculovirus, que es el nucleopoliedrovirus. En este caso nos ayuda a hacer un control biológico efectivo, pues es capaz de infectar a más de 600 variedades de insectos. Entonces, mire que aunque todavía sigue con ese agente infeccioso, pues si en este caso estuviéramos hablando de que los insectos plaga nos sirvieran para alguna cosa, pues yo pienso que esta diapositiva estaría en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace este virus para poder infectar a sus presas? O a sus presas no, a los organismos que lo van a hospedar. Entonces, aquí por ejemplo vemos en esta gráfica, lo primero es que las larvas ingieren los cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión son los virus que en este caso están depositados aquí en las hojas, ¿sí? En una segunda parte, los cuerpos de inclusión se disuelven por el pH alcalino en el intestino medio y liberan los viriones que atraviesan la membrana periotrófica. Entonces aquí ya en la primera imagen el insecto se comió el virus, la segunda imagen el pH alcalino del insecto los disuelve. En la tercera fase los viriones liberan los nucleocápsides que se fusionan con la membrana de las células epiteliales del intestino y las infectan, que se denomina infección primaria. La cuarta fase es que los nucleocápsides se replican en el núcleo y salen de las células epiteliales en forma de viriones brotados para infectar otras células. Y este se denomina infección secundaria. Al final de la infección secundaria se forman nuevos cuerpos de inclusión que son liberados al ambiente cuando la larva muere y el tegumento se rompe. Entonces miren que básicamente eso es lo que pasa con los virus. Los virus, pues algunos teóricos dicen que no son seres vivos, otros dicen que sí son seres vivos, pero lo que sí es cierto es que necesitan de un ser vivo para poder de parasitar o infectar un ser vivo para poder sobrevivir y reproducirse. Eh, Continuando, vamos a continuar ya con los agentes nocivos, en este caso para la especie que nos aborda, que es la Tectona grandis, la teca. Tenemos las termitas. Eh, las termitas, aunque existe el mito de que no atacan la teca, vamos a hablar de dos cosas. El árbol de teca, y en este caso la madera de teca, es una madera muy dura, ¿sí? Bien tratada, con los tratamientos adecuados, ya sea después del corte o ya posterior a este, cuando ya está en láminas, si tiene el tratamiento adecuado, pues en un 80-90% podemos impedir que entre. Pero en este caso, esta especie de terlimita, la Cryptoptermes brevis, que es una de las especies de termita más destructiva, entonces tiende a atacar la madera de la teca, tanto el álbura como el duramen. Para el que no sepa qué es el álbura y el duramen, entonces pues se los voy a mostrar. La parte externa de la madera, después de la corteza, se le denomina álbura,
y la parte más interna del tronco se le denomina duramen. Entonces, esta especie de termita ataca tanto el álbura como el duramen. Pero entonces, para que este ataque se dé cuando el árbol todavía esté en pie, necesita hacer que el cultivo esté totalmente descuidado. Entonces, pues si por ejemplo no se tienen las buenas prácticas agrícolas, si hay descuido, si el cultivo no se le atiende pues las plagas que tenga, entonces va a ser el caldo de cultivo para que este tipo de termita ataque. También tenemos el escarabajo defoliador que es el Rhabdopterus. Este escarabajo es un ávido comedor de hojas y tiene unas características especiales para poderlo detectar. Entonces, primero, usted ve en la hoja unos orificios irregulares de forma semicircular y líneas curvas elongadas. Tiene preferencia por las hojas tiernas de la teca y el patrón de ataque del árbol siempre va a ser de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. O sea, va a tomar la parte más alta del árbol y se va a ir bajando, pero no se va a ir bajando por las hojas más internas, sino que se abre, come las hojas externas y se cierra. Entonces ese es el patrón de ataque de este escarabajo para saber que está allí. También tenemos otro insecto que pues también es un defoliador, pero es mucho más complejo su control, que es el defoliador de puntos o el Aularches militaris, que tiene la capacidad de comer 4 veces su peso, pero tiene una particularidad. Cuando es atacado, entonces libera una espuma tóxica que hace difícil que cualquier depredador la consuma. Entonces, ese es un punto a favor de esto, por eso es que ustedes pueden ver que tiene colores tan vivos y no le importa exhibirse porque sabe que pues cualquier animal que intente comerlo se puede envenenar o va a tener un mal sabor de boca cuando lo consume. Entonces, pues para atacar este tipo de agente nocivo en este insecto, es necesario utilizar en este momento virus o hongos, porque lo que pasa es que tiene depredadores entre insectos y algún otro animal que se la coma son muy contados. También tenemos la polilla morea, el Cosus cadambae, ¿sí? El ataque de este animal sí es devastador. Si las larvas de este animal se encuentran desafortunadamente, dañan tanto el tejido calloso y el álbura, que ya les acabé de mostrar, miren el álbura, que es la parte externa del tronco, lo dañan de tal forma que lo único que hay que hacer es eliminar los árboles de teca infectados. O sea, si usted ya detecta que tiene eso, ya no es que le vaya a dar un tratamiento, no hay que cortar el árbol y ya hay que asumir esa pérdida. Entre agentes nocivos para la teca entre hongos tenemos la roya de la teca, que ataca principalmente las hojas. Esta se caracteriza por la aparición de manchas marrones y amarillas. Ah, pero es que es un honguito, pero es que lo que pasa es que este hongo está acabando con el órgano que en el árbol ayuda a captar los rayos solares para producir el alimento. Entonces no es que sea solo un honguito y que de pronto arranque en una hoja. Si el árbol se llena de roya de la teca, va a frenar el crecimiento, entonces va a ser poco productivo este cultivo. Por este motivo hay que tratar de erradicarla o tratar de que no, nos, no nos dé. Ataca mucho a las plantas en vivero, o sea, la teca es un árbol muy resistente, pero en vivero es la etapa del árbol más peligrosa. Y también ataca el árbol en edad de 2, 5 y 8 años. Las lluvias potencian mucho este hongo, o sea, por eso es que hay que fijarse muy bien donde uno va a sembrar la teca. En lugares con muy alta pluviosidad y que sea terrenos muy planos, es una empresa pues bastante difícil o prácticamente perdida sembrar teca, porque el árbol de teca es muy sensible a la humedad. Tenemos otro hongo que es el chancro.
Este hongo, a diferencia del otro que ataca la superficie de la hoja, este ataca los sistemas vasculares de la hoja. ¿Esto qué quiere decir? Que interrumpe todo proceso de vascularización. Y al interrumpir todo proceso de vascularización, entonces pues no va a permitir que suban y bajen las sustancias producto de la fotosíntesis o para que se haga la fotosíntesis. También es un hongo que aparece con temporal de humedad muy alta y, como ya les dije, ataca los tejidos vasculares y los pícnidos, donde se alojan las estructuras reproductivas del hongo. En cuanto a virus, la teca son muy poquitos los virus que le da, pero desafortunadamente los virus que le da es cuando se asocia con algún cultivo. En este caso, el virus del cacao o la necrosis del cacao, el CNV. Cuando hay cultivos de cacao mal tecnificados, cuando hay cultivos de cacaos en asocio con teca que son muy descuidados, que no se le hacen las podas, que se dejan tirado el material en el piso, entonces tenemos los pulgones, escarabajos, grillos que nos van a transmitir el virus de planta en planta y esto va a hacer que las flores del árbol de teca y incluso las hojas pues vayan perdiendo su tonicidad. Entonces la muerte de la planta ocurre de forma regresiva. Aunque ataca muy agresivamente al cacao, este tipo de virus en asocio con cacao, atrasa el árbol de teca, lo atrasa demasiado. En cuanto a las bacterias, bacteria súper nociva, el Rhizobium radiobacter. Este tipo de bacteria causa unos tumores en el árbol que usualmente se dan en la base. A diferencia de otro, de, del chancro, de este que les estoy mostrando, a diferencia del chancro, corta la vascularización, pero en la base del tronco. Entonces se forma una especie de tumor, como lo podemos ver acá, y ese tumor lo que hace es ir cortando la vascularización del xilema, lo que corta la irrigación total para el árbol y lo atrasa o termina matándolo. Entonces, por eso este tipo de bacteria hay que tratarla a la mayor brevedad porque puede colonizar el cultivo entero y puede causar grandes daños económicos. En cuanto a los agentes nocivos, también tenemos el clima y entre estos tenemos la sequía. ¿Por qué? Porque las plantaciones de teca necesitan una temporada seca que va de 3 a 5 meses. ¿Y esto para qué lo necesita la teca? Para que tenga un crecimiento óptimo y mucho más rápido. O sea, necesita sequía total de 3 a 5 meses. Pero resulta que en épocas muy calurosas se nos puede presentar un incendio forestal y basándonos en este tipo de evento climático, entonces un incendio se nos puede llevar 1 hectárea o varias hectáreas en menos de un día. Entonces, esto es un evento muy peligroso cuando uno tiene una plantación de cultivos de teca. También otro agente nocivo es la anegación o las inundaciones. Pluviometrías entre 3.000 y más de 4.000 milímetros son altamente nocivas para el árbol de teca, pues porque por la amplitud de su follaje es muy fácil que le dé hongo. Entonces, pues por eso es que se recomienda sembrar esta especie no en partes planas, sino en partes con una mínima pendiente, con el fin de que el agua escurra. ¿Sí? Entonces, pues, si desafortunadamente tenemos el terreno, el árbol sembrar un terreno plano y este se anega, pues se nos va a demorar mucho más el cultivo, el proyecto forestal para embarnecer. Y por último tenemos otro factor climático que es el viento. Como ustedes pueden ver, miren que, por ejemplo, los árboles de teca tienen un follaje muy grande e inicialmente con ramas muy quebradizas. Entonces, ¿qué pasa? El viento
un viento fuerte nos puede causar una defoliación, y en esa defoliación, por medio de ácaros, por medio de escarabajos, por medio de grillos o por medio de cualquier otro insecto, pueden entrar esporas de hongo, pueden entrar bacterias o virus que pueden causarnos los daños que ya hemos visto en el cultivo. Entonces, ¿por qué se opta? Porque, por ejemplo, si tenemos un cultivo, como en este caso, que tiene ya ramas muy bajas, lo más recomendable es quitarle esas ramas bajas, dejarle las más altas, para que el cultivo pueda seguir cumpliendo sus funciones fotosintéticas y fisiológicas, y así reducimos en un alto porcentaje el ataque de microorganismos. Bueno, esta fue la charla que les dicté sobre la especie elegida, que es el árbol de teca. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado y que hayamos aprendido mucho de este tema. Muchas gracias.